Muy buenos días, señor Simon. En primer lugar, quisiera agradecerle en nombre de todo el equipo de Energía y Geoestrategia su amabilidad por habernos recibido en la Agencia Internacional de la Energía para esta entrevista. Si le parece, ya comenzamos con las cuestiones. La primera, una de tipo general. Este año, digamos, con la publicación del IPCC report sobre el calentamiento climático de 1, grados centígrados, algunos países han hecho más estricto sus objetivos de política climática, de descarbonización, entre otros, por ejemplo, España o la Unión Europea, poniendo como objetivo una meta rígida de emisiones netas cero en 2050. Teniendo en cuenta que Europa solo representa el 10% de emisiones, el interrogante es ¿qué ocurrirá con los otros grandes emisores de CO2, China, India y Estados Unidos, si finalmente este objetivo tan rígido de emisiones netas cero en 2050 se convierte en un objetivo global en el Acuerdo de París? ¿Usted cree que supone un aumento importante de los desafíos que tanto en el terreno geopolítico como económico como tecnológico tendrán que abordar todo este conjunto de países? Muy bien. Primero de todo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la agencia esta tarde. Un gran gusto. Creo que has apuntado un tema muy importante y clave para todo, digamos, el mundo, que es cómo vamos a actuar de forma conjunta para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Y la agencia ha hecho, digamos, muchos seguimientos de cuáles sería necesario. Y tenemos específicamente un escenario en nuestro World Energy Outlook de ahora a 2040, digamos, de los pasos más importantes. Y yo destacaría dos realmente. Uno es llegar a un pico muy temprano en las emisiones totales. En los próximos 2-3 años tenemos que lograr un año en que hay un alza mayor. Y después hay que tener un descenso muy rápido de ahora a 2040, en que las emisiones básicamente tienen que dividir en la mitad. Y actualmente la conciencia política mundial para hacer ese pico a corto plazo y tomar medidas para una bajada no existen. Entonces, realmente lo que hacemos la agencia es llamar la atención de la urgencia de tomar acción, especialmente en dos áreas claves. Uno es la eficiencia energética, porque hay mucho campo para actuación en esa área que no se ha tomado. Y el segundo es en la promoción de energías renovables, porque según nuestros cálculos, la eficiencia y los renovables conjuntamente van a contribuir unos 80% de las bajadas de emisiones importantes. Entonces, realmente Europa ya tiene ambiciones bastante grandes, pero es muy importante que los otros países también acompañan a Europa en ese cambio bastante dramático en sus políticas actuales. El gran éxito que se ha obtenido en la última época en la reducción del coste de generación eléctrica con eólica y solar fotovoltaica ha creado unas ciertas expectativas incluso de que la política de descarbonización podía ser un proceso prácticamente free lunch, algo que, si tenemos en cuenta, por decirlo así, la primera parte de este proceso, es decir, la descarbonización del sector eléctrico y la electrificación de una parte importante de la flota de vehículos ligeros, parece razonable. Ahora, viendo su tracking
de tecnologías para una energía limpia, donde solo 4 de 34 tecnologías examinadas se pueden considerar maduras para ser compatibles con su escenario de Sustainable Development. Cabe preguntarse si, una vez alcanzado ese avance de descarbonización en el sector eléctrico y de la electrificación de una parte del transporte, va a ser igual de fácil o va a ser más complicado abordar la descarbonización en la industria, en el transporte pesado, en aviación, en los buques, si esto realmente no va a exigir nuevos esfuerzos tecnológicos para los cuales, según la agencia dice, todavía hay tecnologías que no se pueden considerar maduras y que, por lo tanto, además, que puede incluso resultar más caro de lo que puede resultar esta primera fase de descarbonización. Muy interesante la pregunta. Primero de todo, creo que hay que notar que la descarbonización del sector eléctrico no va a ser tan fácil. Porque a pesar de que los costos han bajado en una forma muy importante para el eólico y el solar, cuando los porcentajes de esos renovables, digamos, intermitentes crecen, se necesitan otras inversiones en flexibilidad para asegurar que hay, digamos, una red confiable de electricidad. Y esas inversiones van a ser bastante grandes y la gente se ha notado y tienen que venir, el mercado tiene que exigir esas inversiones. Entonces, las inversiones en flexibilidad, en redes más grandes, también en almacenamiento, muy importante, en flexible demanda para que los picos no son tan altos. Son muy importantes esas inversiones. Y si esas inversiones no llegan puntualmente con el crecimiento de los renovables, entonces va a haber también problemas en el sector eléctrico. Entonces, el manejo de la descarbonización del sector eléctrico ya es un desafío muy grande, y ese es el desafío, honestamente, en que la agencia está poniendo mucho énfasis ahora, porque hay países que, digamos, ahora están en 20% renovables intermitentes y quieren ir a 60-70% para el año 2030-2040. Entonces, ese proceso es muy importante, y también el proceso de asegurar que, digamos, los utilities, las empresas eléctricas, están ganando suficiente dinero en el proceso de vender la electricidad, a pesar de que a veces, digamos, los costos variables son muy bajos. Entonces, eso ya, primero de todo, es un gran desafío. Otro gran desafío es la incorporación de los vehículos eléctricos que usted menciona. Nosotros en el escenario de desarrollo sostenible estamos esperando casi 900 millones de vehículos eléctricos para el 2040, pero eso asume también que el sector eléctrico mismo está descarbonizando de una forma bastante rápida, y esos vehículos eléctricos también van a necesitar otros servicios, otra infraestructura, por ejemplo, de recharging, y eso es muy importante. Y también digamos, los impuestos para mantener las carreteras hay que mantener, a pesar de que los impuestos no se reciben por medio de, digamos, de la gasolina. Entonces, hay muchísimos desafíos muy grandes a nivel social solo para llegar a una descarbonización del sector eléctrico y una porción más grande, digamos, de vehículos eléctricos. Además de eso, has notado que los otros sectores para descarbonización son bastante más complicados. Y en ciertas áreas, actualmente los costos no son tan bajos en que se puede avanzar, al no ser que hay un impuesto de carbono bastante más alto de lo que no existe hoy. También nosotros somos bastante insistentes en que
se va a necesitar una inversión muy grande en lo que se llama Carbon Capture and Storage, CCS, no sé cómo se dice en español. Sí, captura y confinamiento de carbono. Eso. Y sin esas inversiones va a ser muy, muy difícil descarbonizar a los otros sectores, especialmente el sector industrial. Además, va a necesitar inversiones en mucho biocombustible, digamos, para descarbonizar sectores como aviación. Y en eso también la tecnología no se ha llegado a un punto hasta ahora en que económicamente tiene sentido. Entonces se necesita mucho más desarrollo, mucho más R&D expenditure, digamos, esa clase de inversiones, digamos, en investigación y desarrollo súper importante. Entonces la agencia también está empujando, digamos, motivando aumentos en esas inversiones, digamos, en investigación y desarrollo para bajar los costos de las otras tecnologías, digamos, para llegar a las mismas curvas que existen en solar, fotovoltaico y también eólico. En el sentido del conjunto, digamos, de problemas que tiene que abordar el sector eléctrico en el proceso de descarbonización, me gustaría señalar dos de los que han mencionado. Uno, la tecnología de captura y confinamiento de CO2. ¿Usted cree que acabaremos finalmente por tener la posibilidad de explotación comercial de esta tecnología a un coste razonable? Esa es una pregunta. Y otra, ha mencionado que realmente la tendencia de la generación del sector eléctrico es ir hacia costes variables cada vez más bajos y, por lo tanto, hacia precios medios cada vez más bajos en el mercado mayorista de electricidad. Si pensamos en un sector plenamente descarbonizado en el año 2050 y descarbonizado en su totalidad con renovables, fotovoltaica y viento y eólica, perdón, tendremos un sector eléctrico que estará configurado solamente por costes fijos, prácticamente. Eso quiere decir que tendremos un animal completamente distinto desde el punto de vista regulatorio, una cosa más parecida a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información que al actual sector eléctrico. Y el mercado al por mayor tenderá a ser, usted ha mencionado que será necesario tener cada vez más ingresos que retribuyan la flexibilidad o lo que en inglés suele decir la adequacy, para garantizar la fiabilidad del sistema. ¿Eso no supone un cambio radical de paradigma en el marco regulatorio en relación, al menos al vigente en Europa, que tiene mucho que ver con el Energy Only Market y una focalización excesiva en el mercado mayorista de energía y no en los mercados que serán de creciente importancia, como son el mercado de capacidad o el mercado de flexibilidad, además, por supuesto, de las redes? Sí, bueno, primero de todo, en la cuestión sobre los costos del CCUS, sí, del Carbon Capture and Storage, creemos que sí, los costos han bajado bastante, pero todavía necesitan algún apoyo en cuanto a un precio de carbono. Pero creemos que básicamente un precio de un $50 por tonelada, que hay muchos proyectos que ahora están mucho más viables que hace 4 o 5 años, porque los costos han bajado bastante. Y al mismo tiempo hay países y hay la Unión Europea, por ejemplo, hay países como Suecia, donde se está acelerando también el aumento del precio de carbono. También regiones, estados en Estados Unidos, Canadá. Entonces, creemos que hay muchas áreas del mundo ahora que están llegando a un punto en que esos proyectos sean viables. Estados Unidos ahora tiene un crédito de impuestos de $50 a tonelada para motivar esa clase de proyecto. Y se nota que hay mucho más interés por parte del sector privado
hoy que hace 5 años. Nosotros tuvimos un cumbre hace un año y muchas empresas grandes de varios sectores del mundo participaron, porque ellos reconocen también que es muy, muy importante que esta tecnología sea viable, digamos, para que ellos puedan contribuir a la bajada de emisiones. Entonces, en eso hemos puesto mucho énfasis. La otra pregunta sobre la viabilidad, digamos, el marco regulatorio digamos, de las empresas eléctricas, ese es un tema muy importante. Y bueno, nosotros hicimos un enfoque especial sobre electricidad en el World Energy Outlook 2018 y hemos encontrado que por primera vez, digamos, lo que recibieron por ventas de las empresas eléctricas cubrieron solo unos 60% de los gastos. Entonces hay un déficit ahí en lo que se está cobrando. Entonces, claro que se va a tener que mirar otros modelos, cubrir en una forma por la flexibilidad, cubrir por capacidad, como dijo, encontrar otra forma de apoyar para que, digamos, esas, digamos, inversiones en renovables sean factibles. Pero nosotros tampoco descontamos una participación bastante grande todavía del sector nuclear en la matriz eléctrica en muchos países, los países que lo desean para mantener una cierta estabilidad. Y también no descartamos una participación de, digamos, de energía fósil acompañado por el secuestro de carbono. Entonces, no es necesariamente que la matriz en todos los países va a ser 100% renovables, digamos, intermitentes. También hay la hidroelectricidad que va a ser muy importante y también la biomasa. Entonces, no necesariamente estamos hablando de 100% eólico y fotovoltaico. Hay otra tecnología en que, por ejemplo, en que España ha sido un gran promotor, que es el Concentrating Solar Power. Que hasta ahora los costos no han bajado tan rápidamente, pero se nota que en países están bajando más rápido ahora, en países como en Chile, en el norte de África, en Marruecos, en Arabia Saudita. Entonces, y esa es una tecnología también que, digamos, que provee electricidad más 24/7. Entonces, puede ser que las mezclas son diferentes en diferentes países y que eso afecta también la necesidad de proveer ese apoyo. Sí, precisamente en el último plan integrado de energía y clima de España, la energía solar térmica que menciona se propone como oferente de flexibilidad, con la que utiliza sales fundidas de... Exactamente. Pero ya que ha mencionado la utilización en algunos países de la energía nuclear, en los huevos, en diferentes huevos, han analizado el enorme programa nuclear de China en los próximos años, lo cual implica que, dado que ya China está construyendo reactores con un costes medios, según los datos de la IEA y la NEA, mucho más bajos que en Europa y que en Estados Unidos, y sus avances en tecnologías como las baterías, bueno, todo lo que tiene que ver con el coche eléctrico, con los paneles solares, etc., la posibilidad de que China se convierta en un líder en pocas décadas en el terreno de las tecnologías descarbonizadas, ¿no cree usted que puede cambiar los equilibrios geoestratégicos en lo que se refiere a la dominancia energética internacional? A medida que se reducen el peso de los combustibles fósiles y aumenta las tecnologías descarbonizadas, ya sea renovables o nuclear, y China se convierte en un auténtico campeón en esas tecnologías. Eso implica, no tanto pensando en Estados Unidos, porque por ejemplo en Estados Unidos la intervención del doctor Birol en el hearing del US Committee, he visto que expresa un apoyo al desarrollo en Estados Unidos de la tecnología nuclear, no solo de la nueva, sino a la extensión de la vida de los antiguos reactores. Pero Europa está claramente reduciendo su presencia en el terreno nuclear. Prácticamente
reducida a Francia, que tiene tecnología nuclear, y al Reino Unido, que no tiene tecnología nuclear, pero tiene, por decirlo así, armamento nuclear. ¿No puede suponer una cierta debilidad estratégica en unas tecnologías, como son las tecnologías descarbonizadas, que van de alguna manera a suponer el quicio de lo que va a ser el nuevo reparto tecnológico dentro de unas décadas en el mundo? Bueno, claro que, como menciona, China está muy interesado, digamos, en hacer inversiones en muchas diferentes tecnologías de punta. Pero para China eso es importante también, porque si no hacen esas inversiones, sus importaciones, tanto de gas natural como de petróleo, van a ir aumentando en una forma bastante extraordinaria. Y según nuestros análisis, China va a ser el primer importador de petróleo y de gas natural en los próximos 25 años. Y el hemisferio occidental va a ser un exportador neto de esos dos productos. Entonces, va a haber un bastante gran cambio geopolítico en lo que tiene que ver con el comercio digamos, de energía en el mundo. Con el Medio Oriente exportando bastante, con el hemisferio occidental exportando, Europa un poco cayendo porque sus necesidades van a ir decreciendo, pero Asia incrementando sus importaciones de todo. Entonces sí, China va a tratar de explotar más vehículos eléctricos porque no quiere importar tanto, pero va a seguir un gran importador y va a querer desarrollar varias tecnologías eléctricas para un poco para mejorar su seguridad energética, porque en ausencia de eso va a tener, digamos, muchos desafíos a su seguridad energética y entonces sí, va a estar invirtiendo en esas tecnologías. Yo no estoy tan convencido que China necesariamente va a liderar todas esas tecnologías y mi impresión es que lo están haciendo más por razones domésticos, porque tiene todavía, a pesar de que en nuestros cálculos China solo va a incrementar más o menos en 1% por año su energía total, pero como ya el base es tan grande y todavía está desarrollando y la producción interna, por ejemplo, de petróleo no va a aumentar, va a tener muchas necesidades. Entonces, en el área nuclear no estamos tan seguros que van a exportar mucho, pero eso va a contribuir algo del crecimiento eléctrico. Y también en vehículos eléctricos eso va a haber competencia. Europa está compitiendo, Estados está compitiendo, China está compitiendo, Corea, Japón. Entonces va a haber una competición internacional y probablemente el mercado va a ser, yo no sé, distribuido entre varios países, pero es una competencia muy válida. Y es importante que los chinos ayuden a bajar los costos, que también los americanos y los europeos todos tienen que bajar los costos mucho más. Hemos notado, por ejemplo, en el mercado eléctrico, que hoy en día, cuando hay países que cortan los subsidios, que las ventas bajan inmediatamente. Y eso indica que los precios todavía no son suficientemente atractivos para que esas tecnologías, digamos, pueden sobrevivir sin apoyos. Y claro que esos subsidios no pueden continuar indefinidamente. Entonces, hay que cortar esos costos de baterías, de otras tecnologías más rápidas, y China puede ayudar en eso, pero los otros países también tienen que ser competitivos para bajar los costos. Cambiando de sector, hablando de gas natural, Europa, en lo que se refiere al gas natural, se va a encontrar en los próximos años con una serie de cambios por origen geográfico de sus suministros, las formas contractuales.
ampliación de los mecanismos de mercado a través de la creación de hubs, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión que puede ser, digamos, o que es un factor de riesgo importante. Ustedes en el último informe señalan que Rusia seguirá suponiendo a medio plazo un porcentaje de cerca del 30% de la demanda total europea. Eso supone un riesgo excesivo o, digamos, un equilibrio correcto entre eficiencia y seguridad en lo que se refiere a los suministros europeos, o convendría que Europa apostase más claramente, rehusando, por decirlo así, a lo que es su natural suministrador en términos de coste, que sería el gas ruso, por suministros, aunque fuesen más caros, de gas natural licuado proveniente, por ejemplo, de Estados Unidos, de Qatar o de otros países. Primero de todo, yo creo que es muy importante reconocer que, por lo menos por los escenarios de la agencia, que el mercado global para gas natural va a crecer mucho en los próximos 25 años, básicamente más de 1.5% al año. Y también el gas que se comercializa entre países va a ser un aumento bastante grande, y casi todo ese aumento va a ser gas natural licuado. Entonces, el número de países que va a ser productores de gas natural licuificado va a aumentar bastante. La capacidad de esos para exportar va a ser mucho más grande, y también el número de países que van a ser importadores. Y casi todo el aumento de ese comercio mundialmente de gas va a ser, el 90% va a ser en gas natural licuado. Entonces, para Europa, sí, según nuestros cálculos, va a seguir siendo un importador bastante grande, y va a recibir posiblemente 30% de Rusia. Pero Europa puede estar en una posición de mucho más flexibilidad en cuanto a escoger de dónde recibir ese gas, porque se está incrementando el número de terminales para importar gas natural licuado. Entonces, esa posibilidad de competencia ya crea mucha seguridad energética para Europa, porque tiene la opción de comprar de muchos diferentes sectores, y también eso tiene un impacto sobre los precios. Entonces, el hecho de que ese tiene esa 30% de dependencia, yo no creo que es muy complicado, porque tiene la opción también de comprar desde el norte de África, de Mozambique, de Estados Unidos, de Australia, de Qatar, mucho GNL. Y hay esa posibilidad, y eso también tranquiliza el mercado. También de Noruega hay muchas posibilidades. Entonces nosotros no vemos, mucho en cuanto a riesgo para la seguridad energética, porque el mundo de gas global está cambiando. Perfecto. Pasando al mundo del petróleo, algunos expertos vienen señalando, con el desarrollo de la producción de shale oil en Estados Unidos, que en estos momentos tenemos dos swing producers potenciales. Uno, el tradicional de Arabia Saudí, con su exceso de capacidad ociosa, pero con su condicionamiento político y su centralización, y otro, el que se ha creado con el mundo del shale oil en Estados Unidos, descentralizado, no condicionado políticamente, sino respondiendo a las señales de mercado, pero que ambos pueden jugar como reguladores del mercado en un determinado momento, bien sea compitiendo o, como parece que igual sucede a partir de ahora, de forma complementaria. ¿Qué piensa usted de este juego de dos tipos de potenciales swing producers en el mercado del petróleo? Bueno, primero de todo, es muy claro que, digamos, el incremento de shale en Estados Unidos realmente ha cambiado la perspectiva global del petróleo. Y realmente el hecho de que Estados Unidos dentro de un año va a ser un exportador neto de petróleo es algo realmente que no se podía haber imaginado hace 10 años, hace 20
20 años, 30 años. Entonces, geopolíticamente, eso crea un cambio fundamental en el mercado petrolero. Y yo creo que hasta ahora no sabemos exactamente cómo eso va a cambiar las cosas. Hemos tenido experiencias interesantes en los últimos 3-4 años en que había aumentos muy grandes en el shale y luego cuando el precio bajó, una bajada bastante abrupta y ahora otra vez aumento bastante grande. También los precios, digamos, de break-even, digamos, el precio en que pueden ser, digamos, rentable el shale, se ha ido bajando, que también es tema muy importante. Pero además, en todo el mundo, las tecnologías están avanzando y el break-even cost para, digamos, también el offshore oil está bajando también. Y eso crea competencia también para los países de OPEP. Del Medio Oriente, que siempre han tenido costos muy bajos, pero ahora tiene más competencia. Entonces, tenemos que ver cómo funciona esa dinámica, pero la diferencia es que, bueno, posiblemente en OPEP pueden tener una reunión y decidir cantidades para producir. Estados Unidos no hace eso, no tiene control, digamos, sobre las empresas. Las empresas deciden producir. Y como dice, depende del precio, depende de sus expectativas, depende de la estructura de costos. Entonces, y el OPEP tiene que ahora, antes de tomar sus decisiones, pensar cómo eso va a reaccionar digamos, con Estados Unidos. Entonces, es un tema bastante nuevo. Y hasta ahora se ha notado que hay mucha volatilidad en los últimos años en los precios de petróleo. Los mercados están tratando de decidir cuáles son las tendencias. Entonces, lo que nosotros hemos dicho en la agencia del Dr. Birol es que estamos entrando en un periodo de volatilidad en precios. Continuando un poco con el petróleo, ustedes en el huevo del 2018 advierten que a corto plazo, digamos, el problema con las inversiones en upstream petrolífero no es que existan, digamos, stranded investments, sino más bien el contrario, de que puede ocurrir que las inversiones sean insuficientes para cubrir al menos la demanda hasta 2025. Pero, como ha dicho inicialmente, que luego habrá que bajar de alguna manera o va a tener requerimientos más estrictos en materia de, incluso también de demanda de petróleo para cumplir con los objetivos 2050, parece razonable pensar que habrá, independientemente de cuándo sea el pico de demanda, que habrá un proceso de reducción importante de la demanda de petróleo. A largo plazo no podría, esto no tendería a propiciar cambios en el modelo de negocio de las empresas energéticas, por un lado, y por otro lado, cambios de comportamiento de los propios países ricos en petróleo que pueden ver cómo, aunque no tengan inversiones varadas, stranded investments, pueden tener stranded assets, underground. Esto puede suponer un cambio radical en las estrategias de empresas y en las estrategias de los países productores, o eso es algo que habrá que contemplarlo dentro de muy largo plazo. No, yo creo que es un tema importante, pero al mismo tiempo creemos que las empresas ya han hecho algunos cambios y generalmente los periodos, digamos, de inversiones se han cortado entre las decisiones de invertir y cuando vienen las inversiones se ha achicado, no solamente para el shale, que es muy corto, pero también para las otras inversiones. Hay mucho desarrollo tecnológico ahora en todo el upstream. Entonces, los riesgos ahora, digamos, para los stranded assets no nos parecen exagerados. Hay que, obviamente, las empresas tienen que ser muy vigilantes en esto, pero hasta ahora no vemos un riesgo muy grande, pero es un tema que hay que seguir monitoreando. La última pregunta, ya no le quiero cansar más. Básicamente hay tres modelos de instrumentos para inducir una política de descarbonización. El sistema de cap and trade, el vigente en Europa, el sistema de imposición de un impuesto sobre las emisiones de CO2,
que es lo que han sugerido todo el grupo este de nobles americanos, antiguos presidentes de la Fed, etcétera, y mecanismos de command and control sobre el cumplimiento de determinados estándares operativos y tecnológicos. ¿Cuál le parece a usted que puede ser el mecanismo o una combinación de los tres más adaptado a un sistema de política eficiente de mitigación climática y también para facilitar la cooperación entre países en materia de mitigación? Porque en las negociaciones del Acuerdo de París se ha visto que es bastante difícil llegar a un acuerdo sobre cómo articular los mecanismos de mitigación existentes en cada país o en cada región. Claro, claro. Bueno, obviamente la agencia hace un monitoreo de todos estos procesos en los diferentes países y creemos que la decisión hay que tomar en una forma local, dependiendo de las condiciones locales, el apoyo político local y digamos, también los endowments, digamos. Hay tanta variedad de los sectores energéticos de los varios países desde el punto de partida. Por ejemplo, un país como Noruega tiene 90% de su electricidad ya hidroeléctrica ya descarbonizado. Entonces es un punto de partida muy diferente de un país como Irlanda que tiene, digamos, 50%, 70% en fósiles. Entonces, como los puntos de partida y también las estructuras económicas y las estructuras industrializadas son muy, muy diferentes de un país a otro. Y también en muchos países los sistemas, digamos, si son sistemas regionales, sistemas federales o centralizados son diferentes. Es muy difícil tener una sola paradigma. Entonces, nosotros realmente trabajamos con cada país, especialmente los miembros nuestros, para ver cuál es más conveniente y también que cuadra con sus necesidades políticas internas primeramente. Y luego hay que pensar en la coordinación internacional, pero muchos Europa está muy avanzado porque ya lleva 15 años con el sistema Exchange ETS, pero también se está mejorando ese sistema, haciendo cambios muy importantes estructurales. Pero aún en los países de Europa hay muchas emisiones que no son partes del sistema ETS, en que cada país tiene que diseñar su propia estrategia. Fuera de Europa se está apenas empezando a hablar sobre eso, pero nosotros estamos acompañando a muchos países, inclusive a países grandes como China, en avisar cuáles son las técnicas que se han usado en otros países, cuáles son, digamos, las experiencias. Entonces, yo creo que es un tema muy importante, un poco, la pregunta es un poco anticipado por la situación de ahora, pero hay que, sí, eventualmente pensar en cómo estos sistemas que son muy divergentes empiezan a, digamos, a coordinar entre ellos. Muy bien, señor Simon. Muchísimas gracias por su amabilidad. Hemos abusado de su tiempo y de su disponibilidad. Otra vez, muchas gracias en nombre de todo el equipo de Economía y Geoestrategia. Gracias.